Buenas tardes a todos y bienvenidos a Espacio Ardemans en esta rara tarde de primavera. Espacio Ardemans se define como un espacio cultural, librería, coworking, eventos, un espacio para iniciativa social en Madrid. Hace un par de días, anunciando precisamente este acto, yo mismo lo definía como el lugar mejor preparado de toda Madrid para actividades sociales y culturales, alternativas o no. Y he conocido unos cuantos, ninguno tan amplio, ninguno tan luminoso y ninguno tan bien acondicionado. Hasta aquí mi cometido como colaborador de Espacio Ardemans. Pero también soy el editor del libro que se presenta, que tiene un autor conocido, con mucha obra publicada y con muchos años, con lo cual nos ha enviado una grabación que ahora pondremos, pero adelantaros que Eduardo López Pascual nació en Baza, Granada, en 1939, aunque vive en la murciana ciudad de Cieza, donde estudia y cursa la carrera de Magisterio, obteniendo el título de Maestro Nacional. Es también profesor jubilado de institutos técnicos de enseñanza media, trabajos que ha compartido con su vocación de escritor. Tiene publicados más de 2 docenas de obras de poesía, ensayo, novela y teatro, que han recibido óptimas críticas en varios países. Es columnista de varias revistas digitales. Que más supone una confrontación permanente contra el hombre que de una posición política. Empieza así. Me pareció, sobre todo, vamos. Camaradas, cuando la referencia posible en la transformación de la sociedad no reside ya en la lucha de clases, mantra revisionista del marxismo primitivo, ni en la reivindicación obrera, sino en una incidencia en los asuntos de la moral y de la ética que afectan a las personas en su integridad y dignidad, o lo que es más grave, en las señas de identidad netamente humanas, la propia vida, el género, el feminismo, sobre todo ese feminismo que más supone una confrontación permanente contra el hombre que de una posición política discutible. Me pareció oportuno y hasta necesario el escribir una reflexión en defensa de los valores tradicionales de nuestro modo de ser como ciudadanos, como españoles y como parte de un pueblo enraizado en el humanismo cristiano. De esta reflexión me surgió la duda de cuál sería la forma en que debería de reputar desde la razón y la inteligencia y nunca por la frustración para dar una respuesta cabal a ese feminismo radical y ahistórico que trata de imponernos los neocomunistas de medio pelo, pero en posesión de poderes y de dinero. Fue entonces cuando pensé en escribir un relato que basado en personas muy concretas sobresaliese por su conducta seria y rigurosa a los desmanes perversos de un feminismo en esa izquierda sin norte y sin destino. Así llegué al convencimiento de que nadie mejor que una mujer fuera la brújula que denunciara esta falsaria tesis del feminismo casposo, que en absoluto yo llamaría progresista, sino al revés, muy regresista. Y me vino a la memoria el testimonio de una mujer extraordinaria en vida y obra, que por ende era una falangista apasionada del mensaje de José Antonio, de su caridad y de su praxis, llegada a la defensa de la mujer por una sincera y pronta convicción. Me refiero a Mercedes Formica, quien con su compromiso personal y desde su experiencia vital
como mujer liberada de rígidos principios por educación familiar y por su condición de mujer separada de un matrimonio fallido, pudo, como profesional de la abogacía e inmersa en asuntos conyugales, que la jurisprudencia sobre la situación de la mujer fuera revocada hasta en más de 50 artículos de los códigos penal y civil, en una responsabilidad feminista que en nada tenía que envidiar a los titulares oficiales de aquella malvada ideología. Mercedes Formica, a raíz de su artículo El homicidio conyugal, provocado por el conocimiento de un horrible apuñalamiento a una mujer en el seno de su matrimonio, según noticias de la prensa, y su desenlace jurídico, según noticias habidas al momento, sin castigo al marido a tenor de la jurisprudencia en vigor, causó tal terremoto legal en las relaciones de pareja que fue protagonista de primeras páginas en los diarios de medio planeta, de innumerables y sonados editoriales, de múltiples reconocimientos, asombrando al mundo de que una mujer en pleno franquismo y además falangista osara publicar una diatriba moral y jurídica de ese calado en favor de las mujeres, cuando se suponía que tales demandas quedaban siempre en manos y en obra de las feministas de izquierda. Ella, coherente con sus principios de igualdad y de dignidad, fue una adalid imparable de las conquistas legales que la mujer, hasta entonces sometidas a una legislación obsoleta, se convirtió en una referente en la lucha por los derechos, en una actitud que se vio potenciada en los discursos y libros que escribió a lo largo de su vida. Fue para mí la razón más justa para que intentara, a través de una novela, o mejor dicho, de una biografía novelada, la ocasión precisa para así reivindicar con toda su fuerza la figura intelectual, jurídica y positiva de una mujer simplemente extraordinaria. Así nació la mujer del código, una feminista en la falange. Muchas gracias. Ese aplauso era una señal pastada, porque esto acaba con mi gratitud infinita a Carmen Imaz, que ha escrito un bello prólogo, y a José María García de Tuñón, quien con su epílogo ha enriquecido este relato. Gracias a los dos. Sorprendentemente, el autor también me ha enviado muchos comentarios y he rescatado un par de ellos. Uno, el de Miguel Argalla, que no sé por qué todavía no figura en la galería de este espacio Ardemans, que dice: estimado Eduardo, he recibido tu libro sobre Mercedes Formica. Me ha llevado solo un par de días leérmela, así de trepidante es. Un libro magnífico, muy tuyo. Veo que estás en racha. Ojalá yo tuviera la mitad de vitalidad que tú tienes. Te envío un abrazo muy fuerte para ti y los tuyos, Miguel Argalla. Y otro de una fiscal delegada de violencia de género, que en estos tiempos casi mejor no dar su nombre por si se la necesita en un momento dado, que cuenta, muy interesante, fácil de leer y cuentas cosas que nunca nos han dicho. Ahora me tocaría presentar a Carmen, que es quien va a llevar el peso de esta presentación, pero la verdad es que aunque nos conocemos desde hace 50 años, casi, y os puedo decir básicamente a qué se dedica y sus aficiones y demás, porque la verdad es que no sé muchas cosas tuyas. Cosas de decir una presentación nació en tal, en Pamplona, en el año no sé cuánto, tal. Básicamente, entonces tú te vas a decir lo que quieras de ti, decir que está aquí fundamentalmente porque es amiga mía, el prólogo también es una pequeña maravilla en síntesis, y qué más, y además cuando quieras
Tuyo es, si se me olvida algo, dímelo. Nada. Pues nada. Nada, si tenemos que recurrir a ti, recurriremos en cualquier momento. Muy bien, bienvenidos a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias por venir. Yo os tengo que decir que Miguel Ángel me propuso escribir el prólogo de esta obra, me dijo que si, bueno, pues que le echara un vistazo y que si quería la prologara. Leí el libro, lo leí enseguida, porque como han dicho en los comentarios, es un libro que se lee enseguida, o sea que no es un libro que es pesado de leer, ni muchísimo menos, y sobre todo porque en estos momentos en que estamos hartos de ponerle el apellido de género a todo, todo es de género, literatura de género, a ver, que no sé qué problemas hay. Es la máquina de hielo o algo así. Moliendo café. Yo ya digo, ruidos por todo. Aquí, lo de moliendo café me he contado, de ruido de fondo. Bueno, entonces, que lo que os contaba, ¿no? Que en unos momentos en que todo tiene un apellido de género, mal puesto el apellido de género, porque lo único que tiene género son las palabras. Como les digo yo a mis alumnos, las personas tenemos sexo, también les digo de broma que unos más que otros, evidentemente, pero así ya no se olvidan, con esta tontería no se olvidan de que lo que tiene género son las palabras, no las personas, ¿no? Pero ya está bien tanto feminismo radical, este feminismo en contra de los hombres. Fijaos dónde han llegado todas estas reivindicaciones feministas que estamos hablando, que hizo Mercedes Formica, y ahora vamos a hablar de ello, con lo que está ocurriendo ahora, que es justo al revés, ¿no? O sea, ahora lo que están haciendo es que simplemente por ser varones ya pues sois criminales en potencia, por no decir en acto, porque ya es que, vamos, se os juzga solamente por el hecho de ser varones, ¿no? Entonces, claro, es una situación totalmente contraria a la que nos encontramos. También tengo que decir que Mercedes Formica, bueno, nace en Cádiz en 1913 y se encuentra, bueno, en el libro no solamente se habla de ella, sino también de la situación que se vive en España en esta época, ¿no? En la época en que Mercedes Formica vive, trabaja y lucha por todas estas pues, cuestiones relacionadas con su sexo, ¿de acuerdo? Bien, pues una de las cosas, ella siempre ha sido feminista, pero feminista en el buen sentido de la palabra, ¿no? Mira, ella misma se define, es que esto me encanta, así que os lo tengo que leer, en un discurso que da, dice que feminismo es el arte de poner en juego los dones otorgados por Dios a la mujer. Fijaos qué definición de feminismo tan bonita y tan contraria a la que tenemos hoy, ¿no? Que feminismo parece que solo son feministas, estas feas, porque encima es que son feas, con pintas de desarregladas, por no decir cosas peores. Vamos a dejarlo cada uno que se imagine lo que quiera o que vea en su imaginario este tipo de mujeres que enarbolan esta falsa bandera del feminismo y que alejado además de este arte de poner los dones que Dios le ha dado a la mujer, ¿no? Bueno, yo creo que el feminismo, evidentemente, y desde luego el feminismo por el que aboga Mercedes Formica, es un feminismo de verdad, o sea, es un feminismo que no quiere hacer de menos al varón en ningún momento, pero que lo que tampoco quiere es que se siga con esa idea que ya viene desde el Código de Derecho Civil, pero del derecho romano, de la época de los romanos, de que la mujer es inferior al hombre, ¿no? Pues tampoco. O sea, es de ese que la trataban en el derecho romano muchas veces como si los comparaban con menores de edad, por eso no podían, pues por ejemplo, ser testigos en los juicios, porque claro, como una mujer, vamos, hombre, pues no, tampoco es eso, ¿no? Y eso desde luego lucha contra ello. Una de las cosas que se da cuenta Mercedes Formica enseguida de la ley de la República, porque claro, la Segunda República llegó cargada de novedades. Iba a ser, bueno, no os podéis imaginar, bueno, ya os lo podéis imaginar todos, ¿no? O sea, la revolución, se iba a dar todo tipo de libertades, se iba a avanzar muchísimo. Bueno, de hecho, ya sabéis, la primera vez que vota la mujer en España en la República, no es verdad, lo sabemos todos, no es verdad, la primera vez que vota la mujer en España es con Primo de Rivera, pero bueno, por supuesto, eso ya queda un poco oculto porque eso tampoco interesa, ¿no? Y una de las cosas que trae la República es la ley de divorcio. Una ley de divorcio que le tocó conocer en primera persona a Mercedes Formica y que se dio cuenta que desde luego no tenía nada de novedoso y desde luego lo que no tenía era nada de progresista.
porque la que tenía todas las de perder allí era la mujer. O sea, no se entiende cómo todas estas libertades que iba a dar la República a la mujer, resulta que la ley de divorcio, por ejemplo, lo que hacía era tratar bastante mal en ese divorcio a la mujer, la cual perdía la casa, la cual perdía la custodia de los hijos, la cual tenía que tener un protector, tenía que alejarse del domicilio, bueno, no os podéis imaginar. De eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Pero esta ley de divorcio de la República le sirve a Mercedes Formica para darse cuenta de que no era lo que la República vendía, ¿no? Que, bueno, ya sabéis que no fue la única. Fijaos Ortega como dijo, esto no era, ¿no? Bueno, pues esto. Bueno, Mercedes Formica nace, como ya os he dicho, en 1913 en Cádiz. Es hija de un ingeniero de una posición burguesa acomodada y de allí se va a vivir a Sevilla, porque le trasladan al padre. Y vive en Sevilla, y en Sevilla alterna, por ejemplo, en todos los sitios literarios, porque en estos años, evidentemente, hay muchas tertulias, hay muchas reuniones, la importancia de la cultura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Sevilla estaba pues, Ignacio Sánchez Mejías, que reunía en torno a él a muchísimos intelectuales, como Lorca, por supuesto, que le dedica el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías cuando lo mata el toro. Bueno, pues allí conoce todo este círculo cultural y el cual le gusta mucho. Pintores, escritores, poetas, y ella se introduce en este círculo cultural. Su madre es su gran apoyo. La madre era una persona muy culta, que hablaba varios idiomas y siempre quiso educar a sus hijas en esta independencia, en esta no tener que depender del hombre, en poder estudiar. Fijaos que en esta época, y además se lo encuentra, y lo habla el autor en el libro, se encuentra que cuando dicen que quiere estudiar una carrera, le dicen, pero vamos a ver, ¿cómo que quieres estudiar una carrera? Es que las mujeres que estudian una carrera en esta época, desde luego ya se quedan solteras. Porque, bueno, ¿cómo se va a casar? O sea, ya, si estudias una carrera no te puedes casar. Y son una especie de mezcla entre cosa rara, hoy diríamos frikis, ¿de acuerdo? Que no se casan, que sí son medio payasas, o sea, una cosa rara. No las ven, una mujer que estudia en esta época no está muy bien visto. Pero, por supuesto, la madre la apoya en todo. Y ella es una persona que tiene interés en absolutamente todo, ¿eh? Es una persona que quiere estudiar, que quiere crecer, que quiere tener esa independencia que su madre siempre le ha inculcado. La mandan a estudiar a Córdoba. Luego, bueno, en Córdoba además muere su hermana mayor, y eso fue en el 27, fue un trauma para ella, porque muere pues muy jovencita la hermana. Y bueno, pues allí ella va a un colegio muy bueno, por supuesto, ya os lo podéis imaginar, como estaba diciendo, es una familia acomodada, y ella quiere seguir estudiando, o sea, ella está convencida de seguir esta carrera universitaria, ¿no? Bueno, de hecho, empieza la carrera, y os voy a contar una anécdota que a mí me ha parecido curiosísima. Estas mujeres que estudiaban en esta época no podían ir solas a clase, tenían que ir acompañadas con una dama, con una señorita de compañía, que las esperaba en un local para señoritas, porque claro, no podían ni ir solas a clase ni volver solas a clase, porque había mucha gente que no estaba acostumbrada a ver señoritas que fueran a asistir a clases universitarias, y tenían que ir acompañadas. Me parece genial. O sea, no solo tienen que ir a clases, sino que tienen que ir a clase acompañadas por otra señorita. Pero perdona que se interrumpa, nada, tiene más que ver con que se desenvolvieran solas por la calle. Sí, ese era el problema. Pues también. Sí, es verdad que en esa época tampoco estaba bien visto ir solas, y de menos a determinadas horas. Pero a mí me encanta, eso me imagino a la señorita de compañía esperándola tomando un café, porque claro, a ver, mientras la otra estaba en clase, esta pues en otra sala esperándola ahí diciendo, bueno, a ver cuándo acaba esto, porque claro, vaya rollo, que me van a tener aquí 5 horas esperando No, nada, no, yo encantada, cuando queráis podéis participar, porque a mí esto... Todos los que queráis participar en cualquier momento, por favor, sentiros libres de hacerlo, porque yo encantada, desde luego que sí. Bueno, pues lo que os contaba, ella empieza la carrera en el curso 1931-1932 en Sevilla.
como os digo, muy pocas mujeres estudian. De hecho, yo creo que ella es la primera que se matricula en la Facultad de Derecho en Sevilla. Pero luego llega el año 1933 y con esta famosa ley que hemos dicho del divorcio de la República, el padre de Mercedes se separa de la madre y decide, como es una ley tan justa, decide que se tiene que ir, por supuesto. La manda en depósito, eso es lo que os decía que las mujeres necesitaban, ese depósito, la manda en depósito a Madrid. Porque tenían que estar depositadas, es decir, cuando el marido se separaba de ellas, las depositaba en otro sitio y siempre bajo la tutela de una persona de confianza del marido. O sea, unas leyes de lo más modernos y de lo más, vamos... Sí, pero fíjate que lo traían como la gran revolución, ¿no? Bueno, pues sí, antes no se podía divorciar, pero vamos, que si te divorcias así, pues vamos, ¿quién se quería divorciar? Nadie, evidentemente, porque tenías todas las de perder y aguanto a este, aunque, bueno, no lo aguante, pero me quedo con él, ¿qué voy a hacer si no me queda otra, no? Bueno, pues el padre deposita a la madre con todas sus hijas en Madrid, pero al hijo pequeño, que era el único varón, no, se lo queda. Efectivamente, se lo queda, porque no quiere que se vaya con la madre. Al varón hay que educarlo como varón. Ella escribe más adelante una novela, es muy buena literata. De hecho, Ana María Matute, fijaos, Ana María Matute, que le preguntan ¿cuál es tu novelista favorita? Y ella dijo que Mercedes Formica. O sea, tiene una calidad literaria. Yo he estado leyendo algunos de los textos escritos por ellas y es verdad que tiene muy buena calidad literaria. Y ahora os voy a contar también cosas de sus novelas, ¿no? Pero bueno, estaba diciéndoos que con esto de que se queda el hermano varón a cargo del padre, pues ella escribe una novela que se llama Bodoque. Casi todas sus novelas son autobiográficas, tiene mucho de componente autobiográfico y también desde luego mucho que refleja la sociedad y las costumbres de la época. Bueno, pues en esta Bodoque le llamaban a niño cuando era pequeño, a su hermano, y cuenta a través del niño con una escritura oblicua, es decir, utiliza al niño para hacer una crítica a la sociedad y a las leyes que había entonces, pues le utiliza. Lo que hace es hablar de sus experiencias personales, sobre todo a través de los sentimientos de su hermano. Al niño había que educarle como varón, entonces por supuesto no se podía educar con tantas mujeres. El padre se tenía que quedar cerca de él. Luego además el padre era tan, en fin, no voy a hacer ningún apelativo porque no iba a ser cariñoso precisamente, que tenía que pasar la mitad del verano con la madre. Eso nos suena hoy en día también, ¿verdad? Bueno, pues cuando tenía que ver a la madre, lo mandaba a Alemania para aprender alemán. Porque la señora que sustituyó a la madre, por decirlo de alguna manera, era alemana. Porque claro, la madre se fue de casa y entró una señorita con la excusa de ser la au pair, diríamos hoy, la institutriz del niño, que le servía al niño, al marido, pues para que no le hacía falta, la verdad, o sea que... Pero bueno, y con esta novela hace mucha crítica de esto. Y al final al niño sí que le educan como varón, es decir, llega un momento en que el rol que toma el niño es totalmente de varón. O sea, sus emociones se las guarda, lo que hace que se separe de cierta manera de la madre y de las hermanas, o sea, todo como muy... Pero la madre sí que es verdad que lucha toda su vida para volver a Sevilla a ver a su hijo, y estar en Sevilla. Porque claro, eso de estar en Madrid no le hace ninguna gracia. Pero se quedan en Madrid, allí continúa ella estudiando en la Facultad de Derecho y allí conoce a José Antonio Primo de Rivera, que entonces cuando ella le conoce era un abogado de prestigio, pero no era una persona conocida. Y le encanta, le parece una persona con una personalidad muy atractiva, ¿no? Dicen que lo que más le gustó de él, que es una frase que a mí también me encanta y que os voy a leer, por supuesto, y si no os la encuentro me la sé de memoria, pero prefiero leerla, aquí está. Dice que a Mercedes le fascinó esta frase de José Antonio sobre Falange,
que dice: no somos un partido de izquierdas que por destruirlo todo destruye hasta lo bueno, ni de derechas que por conservarlo todo conserva hasta lo injusto. Que esa frase no puede ser mejor. O sea, para mi gusto es una frase maravillosa. Y esta frase dicen que le impresiona mucho a ella, que ha visto muchas injusticias a lo largo de su vida. Por ejemplo, cuando está estudiando en los colegios, en estos colegios religiosos de monjitas, ve cómo no tratan igual las monjitas a ella o sus hermanas que tienen dinero como a otras niñas que no tienen tanto dinero. Y esas injusticias no le gustan absolutamente nada. Cuando ella empieza la carrera, en el curso 1931, 32, en Sevilla, se encuentra con que ya los universitarios, y hay mucho núcleo fuerte, importante de universitarios de izquierdas, y que está viendo también pues muchas injusticias por cómo tratan también a los que ellos consideran que son pues burgueses o de derechas, como les queráis llamar, ¿no? Entonces eso a ella, la injusticia esta social no le gusta nada. Y la injusticia que se comete contra su madre y contra ellas mismas, evidentemente contra las hermanas, tampoco le gusta nada. Así que cuando conoce a José Antonio sí le interesa mucho este movimiento por él creado, este partido por él creado, que no es ni tan de izquierdas como para destruirlo todo, ni para derechas, para mantener o conservar las injusticias, ¿no? Así que, pues, se afilia a Falange Española, se afilia y la nombran delegada de la parte femenina del SEU. De hecho, José Antonio confía en ella para el primer Congreso Nacional del SEU, que se celebró en la... Es este, que por cierto que acabó mal, porque llegó la policía, se organizó la de Dios, se llevaron algunos detenidos, en fin, pero ahí estuvo ella, con todos sus compañeros masculinos. Entre otras cosas, desmintiendo el antifeminismo del que acusaban a José Antonio Primo de Rivera. Es verdad que a José Antonio no le gustarían, igual que a nosotros, este tipo de mujeres que se dicen hoy feministas, ¿no? Pero José Antonio tampoco se imaginó nunca a la mujer en casa y con la pata quebrada, como se decía antes. No, a él le gustaban las personas de acción, fueran hombres o fueran mujeres. Oye, si en algún momento meto la pata, me lo decís, ¿eh? A veces me estoy metiendo aquí una y me llega alguien y me dice, oye, no para nada. Bueno, pues muy bien. Yo, cuando hay gente que sabe más que yo lo reconozco. Muy bien. Bueno, pues empieza, yo os digo, es de Falange de la primera época, cuando apenas había unos 1000 falangistas en España. ¿Qué pasa? Que luego empieza la guerra y una de las cosas que se queja ella es precisamente de eso. Oye, si no éramos más que 1000, ¿cómo ahora hay tantísimo falangista? ¿De dónde ha salido esta gente? ¿No? ¿Qué diríamos nosotros? Pero bueno, ¿esta gente de dónde ha salido? Bueno, pues, como os digo, ella está en Madrid estudiando, pero se pone mala. Se coge un catarro horroroso, se pone malísima y consigue que su padre les deje acercarse al sur. Porque ya os digo que la madre estaba en depósito, o sea, no puede ir donde quiere, sino donde le deja el tutor. Entonces, le dejan que se acerque, ¿dónde? A Málaga. Y se va a Málaga, delante del Monte Sancha, en la zona de la Caleta. Y allí ve, pues, cómo, fijaos, Málaga, pues la situación no estaba muy bien, porque era una situación, estamos hablando ya del 35, en que cada 2x3 aparecían, pues desde luego pintadas todos los días, diciendo que había que matar a los burgueses, a las personas acomodadas, a los católicos, etc, etc. Pero claro, ya empiezan a haber paseillos, ¿no? O sea, ya cogen a los Romero Murube, que aparecen muertos, cogen amigos de ella y aparecen muertos, y la situación se va complicando hasta que, como ya todos sabemos, el 18 de julio se produce el alzamiento y la guerra le pilla allí en Málaga. ¿Algo que decir? Absolutamente. Si tenéis algo que decir vosotros, encantados de que participéis, ¿eh? Porque digo, si veis que se está haciendo esto largo, pues me lo contáis. Solamente una cosa, yo no conocía esa ley del divorcio. Estupenda. Pero con lo que has hablado, yo le llamaría ley de repudio, ¿no?
Totalmente. Bueno, es que es increíble, pero no solamente esta ley, porque es que luego encima, tened en cuenta que luego, cuando dicen lo de las leyes, por ejemplo, de la época franquista, pero es que muchas de las leyes de la época franquista ya vienen de antes todas, ¿eh? O sea, no os creáis que esto es invento de... Y te lo digo por esto porque uno de los libros que escribe ella y el artículo que escribe, que luego lo revoluciona todo en el 53, es precisamente lo del domicilio conyugal, porque, como os estaba diciendo, la ley de repudio que has dicho tú. Literalmente. Claro, efectivamente. Eso. Pero escucha, que es que además las propiedades eran del marido. Sí. Hasta las de la mujer, o sea, es decir, hasta las que heredaban a las... Qué pena, ¿verdad, Julio? Desde luego, cómo han cambiado las cosas, oye. No frivolicéis el debate. Eso era así. Sí, pero es que además hasta el 61 estaba permitido matar a la mujer si te era infiel. Podías matar a la mujer y al amante. Si matabas a la mujer y al amante o les causabas graves lesiones, te desterraban. Si no les matabas o no les causabas graves lesiones, o sea, con que fueran unas lesiones medianas, no pasaba absolutamente nada. Muy bien. Entonces, qué malos son, ¿eh? Hay que ver. No, pues esto lo cambia Mercedes Formica. Ya os lo siento, ya siento desvelaros el final. Esto consigue cambiarlo Mercedes Formica. Porque desde luego, es que fijaos qué diferencia lo que estamos hablando de este que de verdad lucha por la mujer y por una igualdad. Porque la mujer tenía pena, o sea, iba condenada si era adúltera, el hombre no. Sí. El hombre no, pero bueno, esto... Ella consigue, bueno, ya empieza que sean los dos condenados por lo mismo. O sea, si se condena a uno, que se condene al otro. Si se va a condenar el adulterio, se condenan los dos. Si no, a ninguno. Ahora vienen las empristas, que no feministas, empristas y le dan la vuelta a todo, ¿no? Efectivamente. Pero escucha, es decir, cuando ya hemos logrado que, por ejemplo, esto del adulterio, que se condene a los dos, y ahora resulta que vamos al revés. Ahora hemos pasado de un extremo, llegamos al centro y ahora estamos en lo contrario, ¿no? Ahora solo vamos a condenar a los hombres, hagan lo que hagan. Son los malos por naturaleza. Si nosotras éramos las tontas, vosotros sois los malos. Pues no, esto no es feminismo. Tú antes has comentado que el primer divorcio se produjo con Primo de Rivera. No, la primera vez que vota la mujer Perdón. es en 1924 con Primo de Rivera. La primera vez que vota. Sí, Ya, pero que lo vende la República como que la primera vez que vota la mujer en España es con la República y no es verdad. De hecho, las republicanas querían que las mujeres no pudieran votar para quitarle que nada la cabeza, ¿no? Efectivamente. Querían que las mujeres todas iban a votar a las derechas en el lugar de... Efectivamente. Porque harían lo que les mandarían. Y por el influjo de la Iglesia. Entonces no querían que votaran, que hubiera un sufragio universal. Por lo menos durante unos años, hasta que ya estuviera más preparada la sociedad y las mujeres ya pudieran decidir que querían votar todas a la izquierda. Menos mal que todas las mujeres no votamos a la izquierda. Demasiadas votan a la izquierda, para mi gusto. Demasiados en general. Hombres y mujeres, no vamos a hacer distinciones entre sexos. Pero bien lejos, depositadas bien lejos. El depósito, yo creo. Bueno, pues lo que estamos hablando, le pilla la guerra en Málaga, esto todo lo tenéis en el libro, claro, por supuesto. Le pilla la guerra en Málaga y, claro, cada vez se pone peor. Y lo que os decía, ¿no? Que aparecen muchos de sus amigos muertos y... es verdad que le salva el doctor Acosta, no sé si será familia tuya, José Manuel, ese doctor, pero fácilmente no me extrañaría nada porque de la zona, porque dice que allí no hay nadie que sea desafecto a la República, en esa casa, entonces les salvan en un principio, pero claro, como las cosas se están radicalizando y cada vez van a peor, pues a través de un amigo argentino le dicen que cuando vuelva allí, que hable con su familia en Uruguay, porque ellos tienen familia en Uruguay, la madre de Mercedes tiene parientes. Entonces, a través de la embajada uruguaya consiguen
haciendo noche en Gibraltar, en un carguero británico, pasar a Tánger. Están una semana en Tánger y después de esa semana pasan a Sevilla, que ya sabéis que Sevilla era zona nacional. Así que allí lo que hace es, está muy implicada. Estamos hablando de septiembre del 36, o sea que está poco, gracias a Dios, está poco tiempo en Málaga. Y está en Sevilla, ya está muy implicada en Falange y en todo lo que supone la obra social que hace la sección femenina, que hacen las mujeres durante la guerra en Falange, ¿no? De ayudar, de curar a heridos, por supuesto, de alfabetizar niños de familias que habían perdido todos. Y además Mercedes siempre dice que ella no tiene, o sea, no distingue si es de un bando o de otro, o sea, ella cree que todos necesitan esa ayuda y es fundamental en la idea de, o sea, no es una persona que sea separatista, por decirlo de algún modo, de los que no son del bando nacional, no. Mercedes siempre lucha por todos, ¿eh? Y es una cosa, una reivindicación constante a lo largo de su vida, que se llegue a ese acuerdo de que no haya esa separación. Fijaos que Mercedes se considera literariamente que pertenece a la generación del 36 y la generación del 36 se le llama la generación perdida, la generación dividida, porque al final los que pertenecen a la generación del 36 tuvieron que elegir bando, no les quedó otra, o un bando u otro bando. Entonces se dividieron. Y ella pertenece a esa generación del 36, ¿no? Y además ella está orgullosa de sentirse, o sea, es decir, ella se sentía miembro de esa generación del 36, ¿no? Bueno, pues creí que me estabas haciendo un gesto y te miraba. Digo, si quieres intervenir en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, ella se pasa la vida en Sevilla, y en Sevilla lo que intenta siempre es lo que os estoy diciendo, ¿no? O sea, que no haya, porque ella pensaba, fijaos, en eso era tan inocente como yo, oye, qué cosas, que en el bando nacional no se mataba gente. O sea, ella cuando va a Sevilla y ve que también se mata gente, no de forma tan indiscriminada como porque tienen otro juicio y otras cosas, pero ella se queda muy sorprendida. De hecho, pregunta por un antiguo profesor suyo, le pregunta a alguien que tiene ahí importancia, o sea, es decir, a un cargo público, y pregunta por él y dice: no, a este señor lo matamos el otro día en La Coruña. Entonces ella se enfada mucho y dice: ¿lo matarías tú? Dice: porque yo estaba en Málaga. O sea, le sienta francamente mal y además es contestataria. O sea, ella no se queda, no es una persona abnegada, ella es luchadora. Y entonces lo que hace es intentar ayudar a todos aquellos que pueden. O sea, es verdad. Siempre militaba en Falange, en la primera Falange, en la Falange de la Vieja Guardia, por supuesto, pero era una persona que, lo que os digo, no era una persona que fuera en contra de los que no pertenecían o que podíamos decir su bando, ¿eh? De hecho, ayudan a escapar a Jorge Guillén, le ayudan a escapar, pero su marido y ella, bueno, entre otros compañeros, ¿no? Y luego cuando Jorge Guillén vuelve a España no se acuerda de que le habían ayudado a salir, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, eso ya son ingratitudes personales o de ciertas personas. Muy bien, pues acaba la guerra y se va, bueno, se casa en el 37, se casa con Eduardo... No, Josén. Sí, que era un intelectual. Josén era más joven. Sí. Apellido que Josén. Sí. Este Eduardo Josén, que era un intelectual, era un escritor, era un poeta, dice que se enamoró de él oyéndole recitar poesías. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, como sí. Efectivamente. Una cosa que te iba a preguntar, ¿qué tipo de relación, o en el libro aparece algún tipo de relación con Pilar Primo de Rivera? Sí. Ella, después de la guerra, siempre dicen que se llevaban mal, que tal, pero Pilar Primo de Rivera sí confiaba en ella, ¿eh? De hecho, le hizo, o sea, estuvo dirigiendo la revista Medina, que era la revista la voz de la sección femenina, y ella estuvo colaborando mucho con la sección femenina en esto que os decía ya cuando acabó la guerra también, de escolarizar, de alfabetizar, de ayudar a las personas sin recursos, es decir, estuvo mucho tiempo trabajando en la sección femenina y era una persona de confianza, independientemente de, no sé si se llevarían bien o mal, pero eso de que no tenía ninguna relación con ella no era verdad. Lo que sí que es cierto
es que la idea de Pilar Primo de Rivera de la mujer que tenía ella no era la misma. La idea de Pilar Primo de Rivera era una mujer más abnegada, ama de casa, cuidadora de sus niños y de su marido, y ella es para ella toda... De hecho, ella escribe 3 novelas rosas bajo el seudónimo de Elena Puertos, si no me equivoco, y os voy a decir ahora el nombre de las novelas si las encuentro. Pero bueno, en cualquier caso, sí, mira, Peligro de amor, Vuelve a mí y mi mujer eres tú. No, los títulos son para no leernos, así como los coges, dices, madre mía, esto, qué folletín, rosa intenso. Pero rosa, efectivamente. Bueno, pues fijaos, las novelas rosas, cuya característica principal es, según Eugenio de Nora, que es un escritor, la deformación de la realidad hacia lo agradable. Bueno, pues ella... Eran novelas rosas, pero lo que parece por el título muy rosa, luego no era tan rosa. Sus protagonistas eran mujeres transgresoras, que fumaban, que trabajaban fuera de casa, que nada que ver con las protagonistas típicas de esta época de las novelas rosas, que eran rubias. Jugaban al tenis. Por supuesto eran católicas. Pero no mucho. Pues eran, pero es que además me hace mucha gracia, porque eran, a ver, que lo tengo aquí porque me hizo tanta gracia que lo apunté, ¿no? Las mujeres eran rubias, femeninas, deportistas, muy católicas y muy tiernas, inclinadas al hogar y al matrimonio, o sea, como yo. Soy la protagonista de una novela rosa, que lo sepáis, lo que pasa es que no os habéis dado cuenta, pero lo soy. Pues nada que ver con esto. No. Eran transgresoras, lo que os digo, o sea, no eran... Claro, tú veías esos títulos y dices, bueno, ya aquí me voy a encontrar, pues no te encontrabas lo que te encontrabas. Porque era más bien autobiográfico, ¿no? Lo que escribía. Sí, era muy autobiográfico casi todo. Después eran obras de alimenticias. Entonces pues utilizaba seudónimo y era de venta masiva en kioscos. Sí, ¿no? pero ya metía cuñitas para hacer a la gente Lo metía en pensar. todos los sitios, pero a lo que se refiere Carmen, y si no es así me corriges también, es que su obra sí que es absolutamente autobiográfica. Y en algún caso hasta su autobiografía, ¿no? Sí, pero es lo que estamos hablando, que incluso en estas novelas rosas, que se vendían, además ayudaba a la economía familiar, porque era un momento que le hacía falta, así que aún así las mujeres no eran el prototipo, es decir, siempre tenía esa impronta suya, esa impronta de una mujer fuerte, ¿no? Una mujer fuerte que no se deja... Bueno. Y otra cosa que está empezando por una pregunta con las relaciones con Pilar Primo Rivera. Y me acuerdo yo, y que salen del libro también, claro, efectivamente no eran idílicas, pero que en el año 51, o quizá en cualquier otro año, Pilar Primo Rivera le encargó que fuera al Congreso de la Mujer Hispanoamericana que montaron aquí no recuerdo el año, no recuerdo dónde, pero sé que en el libro además sale que es encargo personal de Pilar Primo Rivera a Mercedes, con la que tenía sus... Sí, pero luego le quitó la ponencia. Podía tener diferencias de que no encajaban de carácter, pero mucho respeto. Sobre todo lo que es que, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en además lo cuenta, como ha dicho Miguel Ángel, lo cuenta el autor muy bien en el libro, porque cuando le propone Pilar Primo de Rivera participar en este congreso hispano-filipino, me parece que era, ella dice, bueno, sí, pero ya sabes cómo soy, o sea, es decir, si yo tengo que contar y hablar de mujeres, voy a hablar de mujeres que a mí me resulten interesantes, no voy a hablar de mujeres que sean todas, pues lo que estamos hablando, amas de casa, no. Entonces dice, y además de ambas tendencias políticas. De hecho, pues contó con una pues, que era por supuesto claramente republicana y cosas así. Lo que pasa es que en el último momento les pareció que era demasiado feminista y no la incluyeron, le quitaron la ponencia. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Y esto nos ha pasado a todos. Así que, bueno, mientras tanto, ella, bueno, ya está en Madrid, ya sabéis, el marido está destinado aquí. Como su marido es escritor, es poeta también, fue el director del Museo de Arte Moderno y se relacionó mucho, fue director de varias varias revistas culturales y se relacionó con gente muy de la intelectualidad del momento, ¿no? Como Cela, como Gonzalo Torrente Ballester, como Ana Matute,
como, bueno, pues en fin. Y por supuesto con poetas y con Dionisio Ridruejo, con el que se llevaba fenomenal. Y de hecho Dionisio Ridruejo le dijo que participara en la revista Escorial, que es muy importantísima, la revista cultural entonces. Y bueno, hasta que él se fue a la División Azul. Parece que con Dionisio Ridruejo se llevaba verdaderamente bien porque tenían muchos puntos en común, muchos. Siendo los dos muy joseantonianos de la primera época, y como he dicho, joseantonianos, no de la falange que viene posteriormente, con el decreto de unificación, y que es lo que os decía, que ahí se abren las puertas y entra todo el mundo, aunque no tenga nada que ver, ¿no? Bueno, empieza a escribir novelas. Ya hemos hablado de estas novelas rosas que publica con seudónimo, y empieza a escribir otro tipo de novelas, como por ejemplo Monte de Sancha. Monte de Sancha lo que hace es hablar sobre la guerra civil. Estas novelas de ella son, como estábamos hablando, muy autobiográficas, pero también definiendo muy bien lo que eran las costumbres e incluso los edificios. O sea, ella describe hasta los edificios, cómo eran, o sea, es decir, es muy bonito leerlo, ¿no? En todas estas novelas, porque se ve muy bien la sociedad de su época, está muy bien retratada esa sociedad. Monte de Sancha, la protagonista sería un trasunto de ella, si queréis, ¿no? Es decir, era una persona acomodada, que vivía donde vivía ella, pero que se enamora de un escultor de un barrio obrero. Y al final, aunque no está politizada, o sea, ellos no son representantes políticos, pero sí de clase. Ellos se creían, llega un momento en que hablan los dos protagonistas y que le dice Margarita a Miguel, le dice, yo creía que sin hacer daño a nadie, nuestro amor, ¿sabes? No pasaba nada, ¿no? Porque total, pero no es verdad. Al final empieza la guerra y uno tira hacia un bando y el otro tira hacia otro. La protagonista muere, que la mata, porque la mata una amante, una mujer enamoradísima de Miguel, la mata a ella, a la protagonista. Para que veáis cómo tampoco, o sea, es una cosa ahí tan política, ¿no? O sea, mete también ahí su intriga y su amor y tal. Mirad, otra de las novelas que escribe, bueno, esta ya es posterior, porque esta de Monte de Sancha lo escribe en 1950. Escribe otra también ambientada en la Guerra Civil que se llama La ciudad perdida, pero desde otro punto de vista totalmente diferente, porque son los recuerdos de la guerra de un republicano. Entonces, la perspectiva es totalmente diferente. Y esta fue finalista del Premio Nadal, o sea, era muy buena, ¿eh? O sea, tiene muy buena calidad literaria, no os creáis que eran novelas de... No, eran de verdad muy buena calidad literaria. Bueno, luego, fijaos, dirige la revista Feria, que era la española que correspondía a la revista francesa El de toda la vida, el que... ¿Verdad, Marta, que sí? El que tú lo conoces también. Pues esto. Y luego otra revista que se llamaba La Novela del Sábado, en la cual se publicaban novelas todas las semanas con un importante elenco de colaboradores, como por ejemplo Pemán, Cela, Elena Quiroga, Carmen Laforet, Miguel Delibes, fijaos que eran los números unos, Ana María Matute, Torrente Ballester, etc. Y luego empieza a escribir artículos en el ABC. Y en el 53 escribe el famoso artículo este del domicilio conyugal, que ya ha hablado el autor, y creo que esta Miguel Ángel también ha hablado, que pues sale una noticia en la prensa diciendo que una mujer está agonizando en el hospital porque su marido le ha metido 12 puñaladas. Esta pobre mujer se quiso separar de su marido porque era un poco agresivo, no sé si os habéis dado cuenta, pero yo creo que es un poco objetivo lo de que era un poco agresivo, pero claro, perdía todo, perdía a sus hijos, perdía todo, absolutamente todo. Entonces, pues no le quedó otra que aguantar hasta que se murió, claro, hasta que se murió no, hasta que la murió. Entonces, claro, esto oye la noticia en la prensa, la lee en la prensa Mercedes Formica y escribe un artículo en el ABC que está 3 meses parado por la censura. 3 meses que no quieren publicar el artículo. Y cuando lo publican es una verdadera revolución, como ya lo ha dicho el autor. O sea, es una verdadera revolución. Recibe el ABC cada día cientos de cartas. Una serie, que lo hemos hablado tú y yo antes con este otro libro, una serie de artículos, unos a favor, otros en contra, otros. Es decir, esto genera una corriente de opinión increíble. Con todo lo que es lo que ha ocurrido, porque no puede abandonar, porque no es el domicilio conyugal, por eso ella le llama domicilio conyugal, sino que era realmente la casa del marido, ¿no? Legalmente
como he dicho, la casa del marido, no era el domicilio conyugal. Bueno, es tan importante que la revista Time en Estados Unidos la saca en portada diciendo, el título del reportaje es algo así como la mujer española de hoy, o qué pasa con la mujer española, así, teniendo en cuenta que era además en plena época de Franco. O sea, es decir, fue una revolución. Fue una revolución hasta tal punto que la agencia Magnum, que dirigía Robert Capa, el famoso fotógrafo, manda a su única mujer colaboradora, que era Inge Morat, a que viniera a España para hacerle unas fotos y una entrevista. Me imagino que saldría bien en las fotos, Fernando, no te digo nada. Para incluirla en un artículo que se llamaba Las mujeres de hoy en día, en la cual estaba con una científica estadounidense, con una doctora de Singapur, con Federica de Grecia, es decir, con personajes, con mujeres importantes a nivel internacional, ¿eh? O sea, fijaos el gran impacto que produjo ese artículo. Tuvo tanto impacto, bueno, no solamente escribió ese sobre todas estas cosas, sino que ya os digo que siguió escribiendo artículos y además escribió una novela que se llama Instancias de parte, en la que criticaba lo que hablábamos del adulterio. Y además es una novela que está muy bien escrita, porque lo que hace es coger diferentes perspectivas y todas las hace pues por dúos, ¿no? O sea, la mujer adúltera frente a la mujer fiel, el hombre fiel frente al hombre adúltero, la mujer adúltera perdonada, la mujer que es fiel, pero sin embargo la acusa al marido, porque es una trama de estas. Pero bueno, con todo esto lo que hace ella es hacer esa crítica tan feroz hacia el sistema del Código Civil, hacia el sistema legal que teníamos, ¿no? Bueno, pues consigue, que esto ya os digo que este artículo fue en el 53, en el 56 ya fue la primera vez que se empezó a mover un poco la cosa, ¿no? Y entonces el juez del juzgado de, me parece, a ver que os lo digo para no engañaros, sí, bueno, el juez del juzgado de primera instancia, me parece, no me acuerdo cuánto ahora mismo, en el 56 ya tuvo el primer cambio, que fue que la mujer podía seguir viviendo en el domicilio conyugal. Ese fue el primer cambio de todos. Y en el 58 se produce la reforma tan importante del Código Civil, que como ya ha dicho el autor, se reforman 66 artículos, 66, y le llaman la reformica. No porque fuera una reforma pequeña, sino por la importancia que tuvo Mercedes Formica en ella. Estábamos hablando de si la sección femenina, de que si estaba, bueno, que si se llevaba bien o mal con Pilar Primo de Rivera, pero lo que sí que está claro es que es una persona pública. Así lo demuestra que en el año 49 le hacen una entrevista en la revista Semana, hablando de, se llama, algo así como el artículo se llama, o la entrevista, reportaje, se llama algo así como hablando con una mujer de hoy en día. O sea, la consideran como una mujer moderna. Y bueno, hablando de la sección femenina, esa pertenencia a la sección femenina la lleva a que la reciba el generalísimo y va a ver al jefe de Estado y la recibe y habla con él, y lo que le dice es que bueno, que son momentos de cambio, ¿no? Que no se puede, pues que la mujer no se la puede tratar como se la había tratado hasta entonces, ¿no? Que ya había que... Fijaos que también ella hace, sabéis que Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, que es, bueno, entonces fue un libro importantísimo para el feminismo, ¿no? Y ella hace la recensión del libro. Y en la recensión que hace del libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir, pues la hacía una intelectual esta Mercedes Formica, o sea, era una intelectual en todos los campos. Acaba diciendo algo así como, y ahora le vamos a decir a nuestras mujeres que sigan haciendo calceta y la comida, ¿sabes? Como diciendo que en estos momentos ya no podemos decir a las mujeres que sigan haciendo calceta y que nos hagan la comida, que no, que ya están cambiando los tiempos. Menos mal que ahora vienen estas y lo cambian todo, porque si no, menos mal que ya están consiguiendo estos grandes pasos de la humanidad, estos grandes avances para la mujer. Sí. O sea, entre ellos volver a casa sola y borracha. Efectivamente, que si no llega a ser, bueno,
que antes iba acompañada, pero iba acompañada por otra señorita, o sea, no iba sola tampoco, pero podían volver a casa. Sí, menos mal, porque si no, no sé cómo podríamos volver a casa, ¿verdad, Pilar? Pilar es compañera mía del colegio y no hemos vuelto solas a casa nunca, ¿verdad? Nunca. Bueno, estamos hablando, voy a hablar también un poco, bueno, ya habéis visto lo que consigue tan importante esa reforma del Código Civil, que por eso se llama La mujer del Código, el libro, porque es que fue una reforma importantísima. Ya he vuelto a tirar la pinza que sujeta esto, pero bueno, no se mueve. Os voy a leer, porque estábamos hablando de cómo en esa faceta literaria, esa calidad que tiene, ¿no? Y entonces he cogido, nada, son dos cosas, es que si no leo algo, no soy yo. Entonces, para que veáis ese costumbrismo, ¿no?, que también subyace de esas vivencias personales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya os digo que describe las costumbres, las tradiciones, hasta los edificios y la ropa. Y dice, por ejemplo, describe a las clases sociales por su forma de vestir, ¿no? Y dice, las señoras de la sociedad llevaban sombreros, la clase media pequeñas mantillas de blonda, alzadas sobre peinetas. Las mujeres del pueblo, pañolones negros, de espumilla en verano, de felpa en invierno. Fijaos que describe hasta cómo iba vestida cada clase social, ¿no? Y luego, cuando ella va a Sevilla, ya sabéis que de Cádiz pasa a Sevilla, y en Sevilla conoce los toros, y conoce el ambiente taurino. Y fijaos esto, si a alguien le gustan los toros, no solamente a mí, porque yo tengo todos los defectos, todos, soy mujer, soy femenina, pero no feminista, no llevo pantalones, llevo siempre tacones y faldas, Dios mío, es que esta, como me coja una de estas cuando llego sola y borracha a casa, me mata. No vas borracha. No, borracha no, bueno. Pero bueno, porque si no tengo todas... Digo que sola tampoco. Bueno, me lleva mi coche, vamos a dejarlo ahí. Y el coche aparca a la puerta de mi casa, así que tampoco tengo mucho tiempo de estar sola. Pero bueno, que si os gustan los toros a vosotros, a alguien, bueno, pues ya sabéis que siempre estamos hablando de que cada vez están peor, que los toros se caen, que pierden fuerza, que mirad lo que describe de la época. En boca, porque además el lenguaje es muy rico y también pone expresiones del pueblo, ¿eh? Dice, delante daba gloria ver a un urube, engolosinado con las tripas de un jaco. La plaza se llenaba de caballos muertos. Aquellos eran toros y no las cabras de hoy. No sé, imaginar. Pero claro, es verdad, es la evolución de la tauromaquia cuando no llevaban los caballos la protección y, como decía mi abuela, a veces les metían las tripas, les cosían allí en el ruedo, o sea que eran unas cosas... Bueno, en cualquier caso, que ella pasó toda la vida escribiendo, trabajó como abogada, intentó hacer la carrera diplomática, no le dejaron porque era mujer. Ella trabajó como abogada, solo había 3 abogadas ejerciendo y colegiadas en Madrid en esa época. Se separó de su marido, del primer marido, se casó con otro después, consiguió la nulidad matrimonial, que conste. Y luego se casó con un empresario vasco, y cuando estaba casada con el empresario vasco ya trabajó menos fuera de casa y se dedicó más a investigar. Y de ahí son muchos artículos y obras históricas, como por ejemplo sobre la hija de don Juan de Austria y la amante de don Juan de Austria y cosas así. Bueno, ¿qué voy a contaros? Nada más. Escribe un libro que es el último así, que es en el 89, que se llama El collar de ámbar, porque es de tema sefardí. Y además, porque a ella le gusta mucho todo el tema sefardí. Sobre todo porque ella había visto cómo en Sevilla había familias muy conocidas que tenían ciertos vínculos judíos, semitas, pero que no querían que se supieran. Entonces se habían estado ocultando esos vínculos siempre. Entonces ella, como escribe muy bien, pues digo que tiene mucha calidad literaria, lo que hace es jugar con la Sevilla del momento y la Sevilla histórica, con lo que se ve y lo que se oculta. Entonces siempre tiene ese misterio porque claro, hay ciertas tradiciones, hay ciertos sitios, hay ciertos cementerios judíos, pero que no se sepa, porque había familias que no les interesaba en esos momentos que les acusaran
de tener orígenes judíos. Y esto a ella le parecía muy interesante, todo esto de los sefardíes, de los judíos y de tal. Y se sentía muy identificada ella con todo esto, ¿no? Bueno, y luego escribe, como ya hemos estado hablando, una trilogía que es su autobiografía y que se publica más tarde en un solo tomo, pero que en principio el primer volumen era Visto y Vivido, del cual no sé si hemos hablado, pero en el libro se habla. El segundo, si lo encuentro, porque Escucho el silencio. Escucho el silencio, y la tercera, Espejo rojo y espejuelo, espejo roto y espejuelo. Sí, entonces, pues en este lo que habla es de todas sus vivencias y desde luego lo que os digo, con esta mezcla de realidad, de costumbrismo y de todo, que lo que hace es que sea una auténtica gozada leerlo. Ya no os aburro más. Ya os he contado sobre la vida de Mercedes Formica, tanto lo que hace para reformar el código como estas novelas de excelente valor literario, que muchas de ellas, uno de sus artículos de historia consigue el premio de la Real Academia, bueno, es finalista del premio Nada, como ya hemos visto, en otro consigue el premio Cid, es decir, la tía es muy buena, es muy buena. Y os recomiendo que os leáis el libro y que conozcáis un poco más a la figura de Mercedes Formica. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Pues Carmen está aquí, como os he dicho, por ser amiga, pero ha demostrado también que es profesora universitaria. Y como habéis intervenido ya todas las veces que habéis querido, os invito a que sigáis haciéndolo, si queréis, y si no, pues... Una pregunta, ¿tiene descendencia? Bueno, nietos o hijo vivo, no sabemos. He leído he leído un montón de cosas de ella y sin embargo no he conseguido ver si tenía hijos. En ningún sitio lo pone. No tuvo hijos. En Cádiz inauguraron un monumento en su momento, que luego lo retiraron. Y quien estuvo fue una sobrina. Directa, nada. Ella muere en el 2002 en Málaga, víctima del Alzheimer. 2002, sí. ¿Cuántas mujeres había en esa foto que hay ahí del Congreso ¿no? Consejo. ¿Cuántas mujeres había en ese momento, los primeros tiempos de Falange? ¿El militando? ¿O en la foto? No, claro. Aparte de Mercedes Formica. Hay historias, Jesús, si algo sabes, ayúdame. Hay historias que incluso las primeras mujeres que militaron se hicieron pasar por nombre. Mira, precisamente Justina, que sale en la foto, se hizo pasar por Justino para poder empezar a militar. En su momento hubo problemas, luego cuando se creó precisamente el SEU femenino, que era la excusa para que pudieran militar en Falange las mujeres, pues algo más hubo, pero no están contabilizadas, ¿no? Que se va. En este consejo, concretamente, participaron 7 mujeres. Y ahí la foto lo que pasa es que salen 2 por lo que sea, porque una sería de Cuenca o de... Sí, una pregunta. En relación con la ley esta de divorcio de la Segunda República, es que no estoy muy seguro, porque una vez me informé, pero ya lo he olvidado. Después de acabar la guerra, esos divorcios que se habían producido, ¿se les dio validez o no? O como si no se hubiera divorcio. Creo que sí, pero no estoy muy seguro. Creo que no efecto o no. Pues yo no lo tengo claro, porque además no soy abogada, yo tengo otras historias totalmente diferentes, pero bueno, sí conozco un caso que se divorció en un momento y no le valió el divorcio, ¿no? Pero posterior, estoy hablando de posterior a eso. Si alguien no sabe, le podemos contestar. ¿Abogados? ¿Algún abogado aquí que sepa si eso? Pero me imagino que sí servirían. Sí, por eso. A ver, no le puede quitar el ámbito legislativo. Si se divorció conforme a la ley de la República, no se puede luego negar el divorcio. Otra cosa es que se fuera durante la guerra, que ya ahí no reconoce cuando la entró a la República. Pero si se divorció antes de la guerra, el divorcio debe ser válido. Pues ya está, mira, ya lo sabemos, claro. Oye, lo que decías, sí que había varias mujeres afiliadas antes de la guerra. Yo por lo menos sé de 3, porque una de ellas era mi abuela, y 2 eran las amigas que la familia les llamaba las galleras, no sé, serían de Galicia, pero bueno.
y son las que le despertaron el gusanillo y militaban antes de él. Y además eran de las que iban a la cárcel modelo de visita, bueno, que además tenían amistad con Julio Ruiz de Alda o algo así. Mi abuela siempre contaba cosas de los niños de Julio Ruiz de Alda que los dejaban entrar en la cárcel, que era algo curioso, ¿no? La historia, pero no es mucho más. la historia numérica de la situación femenina está más escrita, porque se encararon mucho, pero la pregunta concreta era el SEU. El SEU ya es... No, mi abuela no era de ese. En el SEU estuvo, por ejemplo, Werner, esta Carmen Werner, por ejemplo, ella sí, que además estuvo, pues trabajó mano a mano con Mercedes Formica, sí, desde los primeros momentos, desde luego, porque estuvo en el SEU con ella. Mi abuela no llegó a la universidad, pero sí que cuando se vino a vivir a Madrid, se tuvo que venir de señorita de compañía su tía, porque no podía estar una señorita sola en Madrid, por eso me reía yo cuando lo has contado, que era también un poquito moderna para su época. Pero en fin. Es que hay una generación que es la generación, porque ¿en qué año nació tu abuela? Mi abuela nació un poquito antes, en el 98 o el 99. Mi abuela nació en 1906 y mi abuela era, o sea, una persona modernísima, Sí. era modernísima. También. Pero es que vivieron una época también del Charleston y todo aquello de los años 20, les pilló de plano y supieron entenderlo. Mi abuela con 17 años, menor de edad, se fue a... Bueno, mi abuela hablaba muy bien francés porque iba a un colegio francés y porque vivía en Pamplona, somos de Pamplona, entonces está allí al lado, ¿no? Cogió y alquiló, se fue a Francia, alquiló un autobús y organizó una con 17 años, que luego encima los del autobús le robaron, se fueron, se montaron una en Francia, ella con 16, ¿quién es la responsable? Yo, pero como que tú con 17 años, ¿cómo vas a ser la responsable de esto? Bueno, montó una, pero qué personas más luchadoras y más especiales, ¿eh? Sí. Una generación muy buena. Mercedes, que también fue un ejemplo. Sí. Fíjate, yo la recuerdo el nombre de Mercedes de cuando era pequeña o jovencita, en mi época de instituto y eso, era muy famosa como escritora. Claro, es que pero, y además era uno de los nombres potentes. Fíjate, la pena es que desgraciadamente, después de la... Claro, no se reconocía como falangista. Fíjate, nosotros... Ni de Torrente Ballester tampoco, aunque... Mira, nosotros, por ejemplo, yo que siempre he leído mucho y que además soy filóloga y yo no conocía su labor literaria, porque desgraciadamente después de la transición, todos estos del 36, que eran que estamos hablando que era una generación de civil, claro, efectivamente, entonces no se le dio nunca el reconocimiento que verdaderamente merecía. Y ha pasado muchas veces olvidada, y por lo menos por mi generación, o por lo que es por mí, y yo he leído mucho, y no conocía esa faceta literaria de ella, conocía lo que estamos hablando de lo que había hecho para luchar por el código. Ha dicho Miguel Ángel que en el 2015, me parece que fue, le pusieron porque hay un filólogo que es Soler, que es un estudioso de sus obras, filológicamente hablando, es un profesor de literatura, y consiguió que le pusieran un monumento en Cádiz, pero enseguida, a los pocos meses, cambió el gobierno con estos amigos de Podemos y le quitaron el busto, lo metieron... Exacto. Rectificamos los divorcios. Franco, influencia de la Iglesia, mala influencia, no le conoció el divorcio de la República. Hizo una ley de divorcio contradictoria. No os lo quería decir. A mí me sonaba algo. Consideraba casado. A mí me sonaba algo. O sea, la ética pública, penosa. Carácter retroactivo de la ley, penoso. Imagino por la influencia de la Santa Madre que se le ponga. Yo es que ya os decía que, aunque no sabía nada de esto, pero que se había conocido un caso posterior que no se le había admitido el divorcio. No es que cuando la dejó sin efectos, parece ser que había 7 disposiciones con lo cual la casuística debe ser enorme. Hay un chiste de Forges que luego os cuento. Claro, y entonces lo que ocurre que había matrimonios que se entendían que ya, aunque estuvieran divorciados, no se podían volver a casar. Es una cosa tanto curiosa. Y luego había matrimonios que no tenían ningún efecto, por lo cual se entendían que estaban casados aunque estuvieran divorciados. Con lo cual llevaba una casuística enorme, que es lo que pudo pasar a esta persona que tú conocías, ¿no?
Sí, esta persona, me he acordado del caso ya concreto, esta persona estaba casada con un francés y se divorció en Francia y en España no le servía el divorcio. Claro, es que, Digo, espera que me acuerdo del caso que es posterior, me acuerdo que era posterior. Es que a efectos, el matrimonio civil no existía. En eso es lo que ha cambiado. En estos momentos existe el matrimonio civil y existe el matrimonio eclesiástico que tiene efectos dentro del registro civil. Pero en aquellos momentos el único matrimonio que tenía efectos era el matrimonio anterior. Éramos todos católicos por él. Pero eso es un hecho, que es lo que ocurría, que todos aquellos matrimonios... Yo sigo siendo católica practicante y no me gana bien, ¿eh? Yo también, pues, pero bueno. pasaba. Pero qué interesante las conversaciones que tuviera con Chico, ¿no? ¿Hay algún libro escrito? Tuvo una sola, o sea, un día que le... O sea, una audiencia con Franco, sí. Aquí se recrea, y conociendo al autor, que es lo que le comentaba antes a Carmen, resulta absolutamente tierno, porque Franco dice, bueno, si es que yo estoy en su situación, mis padres están separados. Es una recreación, pero es muy posible que fuera así. No queda mal Franco, y si conocéis a Eduardo, es una cosa que le ha costado. Jesús, ¿qué quiere decir algo Jesús? Nada, apuntar que ha sido un acierto enorme que fueras tú, Carmen, la prologuista de este libro, porque evidentemente tenía que ser una mujer que, ya que el camarada Eduardo López Pascual lo escribe, pues yo creo que fue un acierto de Miguel Ángel, por su parte, elegirte a ti para prologar este libro, porque tú reúnes las condiciones más que para realizarlo. También felicitarte, como siempre, porque siempre lo haces de maravilla, de una manera... Sabe que no soy objetivo en ese sentido. No, se nota que son amigos aquí. Además va vestida siempre muy bien, roja y negro. Hombre, lo pongo a propósito. Y puntualizar respecto a la camarada Mercedes, que era camarada, que era feminista, era vanguardista, era poeta, era escritora. Transgresora. Pero que no se nos olvide a nadie, que lo primero que fue falangista. Fue falangista y después vino todo lo demás. Pero fue una mujer falangista. Y ahí lo dijo. Sí, de hecho, ella cuando empieza en la Universidad de Sevilla, pues al principio no tiene instrucción política como estamos hablando, ¿no? Porque tampoco se había fundado Falange Española, que se funda en el 33, y ya empieza en el curso 31-32. Y entonces, bueno, pues claro, por su manera, porque su familia era monárquica y tal, entonces, pues el círculo católico, de estudiantes católicos, la llaman. Pero ve que ocurre pues, que de estos de los estudiantes estos de izquierdas que son tan pacíficos y que no pegan a nadie ni que nada, ni queman, ni amenazan. Nada. Entonces, bueno, pues hay un problema en la universidad y ella se queja de que los católicos no actúan como ella creía que tenían que actuar. Entonces Pedro Gamereste le dice que querías que hiciéramos si es que no podíamos hacer nada, porque en ese momento no podíamos hacer nada. Luego ella reconoce que es verdad, o sea, es decir, que en ese momento que igual ellos actuaron con prudencia y que era lo único que se podía hacer en ese caso porque si no hubiera habido muertos y tal y cual, ¿no? Pero ella no quiere eso. Entonces ella se separa de esto y dice, vosotros no sois esto no es lo que yo quiero, esto ya no es lo que yo quiero. Y cuando luego oye el discurso de inauguración de Falange Española en el Teatro de la Comedia, pues claro, se queda prendada de lo que estamos hablando, de esa cita tan bonita, que ya os digo que es que a mí eso me encanta. José Manuel. Otra pregunta, no sé si a lo mejor para Miguel Ángel. Del 33 hasta el 36, estas mujeres que están en Falange, como miembros de Falange, no en el SEU, sino en el partido en general, ¿llegan a tener algo sobre el pensamiento de José Antonio? ¿De alguna forma? Yo calculo que sí. De hecho, se crea la sección femenina a instancia de José Antonio. No sé, aquí vuelvo a llamar a los abogados, que no sé si puede haber alguna legislación específica o algo así, porque era una práctica muy de la República, de que todos los partidos tuvieran su sección femenina, pero aquí es que cogió alas importantes. Bueno, ¿qué voy a decir? No sé, y se crea el auxilio de invierno, que pasa a ser el auxilio social. Eso parte de la jefatura
estructura de la falange, que por supuesto está en José Antonio. Como esto se escapa un poco del tema, me has pillado con el paso camión, pero vamos. Alguna vez lo he escrito incluso cómo empiezan en realidad familia de José Antonio y sus amigas, tal cual, pero la cosa va creciendo exponencialmente y con vida propia y con actividades propias y desde luego con capacidad de creación, digamos. Desde luego en el libro lo que sí que ella habla es, por ejemplo, de esta Carmen Werner y de otras camaradas que eran amigas de José Antonio. O sea, es decir, que José Antonio al parecer sí que es verdad que estaba pues digamos que tenía un núcleo de personas, de mujeres amigas de él que estaban con él desde el primer momento de fundación, y que contaba con ellas, es decir, que contaba con ellas porque lo cuentan para las reuniones, para los mítines, para no sé qué, para no sé cuánto, siempre estaban estas mujeres. Yo no sé, porque yo me estoy metiendo donde no me llaman solamente por lo que he leído, por lo que he leído todas estas cosas. Otra cosa es el tipo de labor intelectual escrita que ellas pudieran desarrollar. Pero hay otras maneras de influir también y de hacer... La influencia está en esa fotografía, que como decía Miguel Ángel antes, es una Consejo Nacional de la Falange. Y había 7 camaradas mujeres que... Claro que fue. Había también una historia a tener en cuenta, o hay una historia a tener en cuenta, y nos estamos yendo de hora, pero si no tenéis prisa, como estamos en familia, y se me ha ido con esta explicación el hilo, luego me cortas estas cosas que haces tú conmigo. ¿De qué hablaba? De lo de las mujeres. Vale. De la situación, efectivamente, que hubieran podido tener una vida, digamos, cultural o social. Porque las circunstancias del momento hicieron que, como todos los varones estaban enchironados, cuando no conocieron la cuneta, ellas tuvieran que hacer la labor política, punto, indistintamente del sexo que tuvieran. Luego, en su momento, pues sí que querían sus propias publicaciones y su propia vida, pero que llegó un momento que estaba la cosa... Y actuaban como un correo cuando estaban presos los camaradas, iban a verle, le mandaban mensajes para trasladar al resto de los falangistas. Otro árbol que me acuerdo ahora, otra falangista, Larios, Margarita Larios era o... Margot Larios, toda la familia Larios eran falangistas. María Luisa Terry de la Vega, también, que hacía una labor que no es una labor arriesgada, porque se metían en donde estaban detenidos los camaradas, se ponían, muchas de ellas las detenían, o sea, la labor de las mujeres falangistas, hay que poner en un sitio muy alto. De hecho, esta María Luisa Terry de la Vega muere en la guerra civil haciendo labor social, en pleno servicio social. Claro, empieza con el auxilio de invierno, y lo que pasa, además auxilios. ¿A dónde le pilla ella cuando la guerra? En Málaga. En Málaga, que es lo que te decía, que vivía en la Caleta, y de ahí a través de la embajada uruguaya por unos familiares se tienen que ir pasan a Tánger, que es lo que te decía, mediante en un carguero británico que hace noche en Gibraltar, pasan a Tánger, en Tánger están una semana y por un viaje bastante accidentado como era entonces pasó a Sevilla y ya se quedó en Sevilla colaborando con Falange, siempre. O sea, durante toda la guerra tiene una labor muy activa dentro de Falange. Y eso que ella dice, que cuando empieza a ver que pues lo que estamos hablando, ¿no? Que antes de la guerra eran 1000 personas, 1000 afiliados y de repente eran muchísimos, ella dice una frase que dice: Falange se ha convertido en un albondigón. ¿Cómo? En un albondigón, Falange. Pues como que eso no era, que se había desvirtuado del todo, que las ideas de José Antonio que no eran esas las ideas de José, es decir, que la Falange lo que era de verdad... Con la afiliación que hubo después de la guerra pasó como con lo del éxito de Casayustas, con la publicidad aquella de los rojos no usaban sombrero y se forraron a los sombreros a los rojos. Es que además, con lo que estamos hablando esto es de lo del albondigón y de todo esto, es que ella además cuenta una anécdota que sale en el libro, que en una de estas tertulias literarias en Sevilla, pues hay un momento en que terminan de hablar de esto y hablan de José Antonio, que se había puesto de moda, había creado Falange Española, patatín, patatán, y están hablando de él. Y hay uno que le está poniendo a caldo. O sea, no le gusta nada, le dice que es un pijo, que es un falso tal, porque que si es de derechas, pero que va con estas ideas de izquierda. Bueno, le pone a caldo. ¿Qué pasa? Que cuando empieza la guerra, fíjate que estamos hablando del mismo 36, y va a Sevilla, se lo encuentra ahí uno de los cargos importantes de Falange y le dice:
Coño, pero si te oí hace nada poniendo a José Antonio Primo de Rivera, entonces el otro se quedó así, claro, se acordaba de que había estado presente en sus palabras, y bueno, ahora todos somos falangistas. Literalmente. ¿Y las obras literarias se pueden encontrar con facilidad actualmente? Sí, Sí, se pueden encontrar. han reeditado, van reeditando continuamente. Y la calle de Madrid, ¿quién se la puso? En el 2018. ¿Qué alcalde era? En el 2018... ¿Carmena? No, Carmena es posterior. No, por ahí, no. Sí, sí. En el 2018, pues creo que sí. ¿Quién está en el 2018? Carmena. Sí. Uy, no se enteró que esta era la No, sí, dentro los rojos saben mucho, se sabe todo. ¿Por qué la pusieron la calle Carmena? Es curioso, ¿no? La calle se le puso por lo que hizo de luchar por los derechos de la mujer. No, pero de todas formas tiene cierta razón, porque Carmena en su momento estuvo en la sección femenina, y dentro de la intelectualidad femenina, Mercedes Formica tenía muchísima prestancia. Yo me acuerdo cuando yo entré en el SEU, en los años 80, un poquito antes, pero bueno, teníamos muchísimas chicas. Era comparativamente con lo que eran todas las organizaciones juveniles, eran como, más machistas. Y todas ellas tenían una impronta que les marcaba muchísimo, Pilar y Mercedes. Una cosa curiosa, yo un poco anécdota, un poco vista ya con la perspectiva. Pilar, Sí, pero... Mercedes Formica, que era más desconocida. No sé, tú lo conoces mejor que yo. Tú nos conocemos a todas. Es una anécdota, nada más, no digo más. De la importancia que ha tenido también la mujer en esta casa. Bueno, en la casa... La mujer ha tenido importancia siempre. Siempre, muy importante. Por supuesto. Pero lo que me refiero es que no tenemos que reivindicar estas tonterías de que es que la mujer no tiene visibilidad, si la mujer está siempre ahí, siempre. Si no, no estaríamos ninguno de nosotros aquí si no hubiéramos. Algunas embristas no han estado. ¿Algunas? Embristas no han estado ni estarán. Una pregunta antes de que nos vayamos sobre el feminismo en general, a ti como mujer. Es que a mí una cosa que me queda contradictoria y no la entiendo bien. Por un lado, la mujer actual está súper sexualizada. Yo no he visto adolescentes y jóvenes que vayan por la calle marcando como marcan ahora, que cuiden sus cuerpos y los exhiban. A ver, yo como varón hetero, hasta el día de hoy, que no sé, mañana... Como varón hetero, pues que bien, como mola, vamos a declarar como enseñan todo muy bien. Eso la sexualiza y la convierte en un objeto, más que antes, pero en cambio tiene que estar empoderadas. Que va a hacer lo que deciden sobre su historia. ¿Qué tienes tú de esto? ¿Cómo es? No entiendo bien. ¿Son objetos o son empoderadas? ¿Cómo es? ¿Sabes qué pasa? Que todas estas hembristas, como dice ella, no te creas que van muy marcando ni muy enseñando nada, ¿eh? No, ya, pero cuando marcan otras, sí, pero no les dicen que van, no les dicen que están empoderadas, no son objetos. Bueno, yo creo, para ser acosadoras. Yo sigo creyendo en esta historia del feminismo, de que es el arte de poner en juego los dones otorgados por Dios a la mujer. Así que, si tenemos dones, los mostramos. Yo me cuenta a Irene Montero y la... Ya no lo sé. Admirar. Eso es lo que tienes que hacer. Dios nos ha dado los dones que nos ha dado, los enseñamos. Bueno, pues fenomenal. Oye, también ahora los hombres se cuidan mucho más y también van marcando. Porque yo estos pantalones estos que se ponen ahora que van de así. Como que no te importa a ti. Claro, efectivamente, sí. Bueno, ¿Una cosa más? Sí. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta que queráis. Os recuerdo que la presentación del libro y Jesús, que te la lleves a la vieja guardia. Pues muchas gracias.